Buenas tardes a todos. Vamos a empezar la sesión de la tarde. Son tres presentaciones. Van a tener 15 minutos cada una de ellas y 5 minutos luego para charla. La primera presentación, soy Carmen Caballero y vengo de la Junta de Extremadura. La primera presentación va a correr a cargo de Pablo Gómez Domínguez y nos viene a presentar el conjunto de datos de edificios en la Dirección General de Catastro. Se oye, ¿no? Buenas tardes a todos. Vengo a hablaros un poco del conjunto de datos de edificios dentro de la Dirección General del Catastro, de cómo se ajustan las especificaciones definidas por INSPIRE. Tenemos muy poco tiempo. Sí. Y del uso práctico que se está dando al GML INSPIRE dentro del tráfico inmobiliario. Bueno, en primer lugar, el tema de edificios se engloba dentro del anexo 3. Existe un grupo técnico de trabajo de edificios del CODIGE, que es coordinado por la Dirección General del Catastro a través de Amalia Velasco. Desde el 7 de octubre de 2016 está disponible a través de la página de la AIDE la guía de transformación de conjuntos de datos espaciales de edificios al marco INSPIRE. Esta guía supone un documento técnico de transformación del conjunto de datos de edificios a las especificaciones definidas por INSPIRE. Define los edificios dentro de lo que sería un modelo catastral y un modelo topográfico. La Dirección General del Catastro tiene implementado el modelo catastral y está en proyecto pasar los edificios a un modelo topográfico, que englobaría, por ejemplo, atributos de las 3 dimensiones. Ya centrándonos un poquito en el conjunto de datos de edificios, se ajustan las especificaciones definidas por INSPIRE, según el documento que veis, en el que se definen el sistema de referencia de coordenadas, los parámetros de calidad, los catálogos de fenómenos, la actualización, la simbología por defecto. Desde hace poco se ha añadido un documentum corrigendum a estas especificaciones para definir una simbología que se adapte al Cadastral Index Maps del proyecto ELF. En primer lugar, comentar que, por ejemplo, la base de datos de construcciones de catastro es la más grande de España, con más de 12 millones de construcciones, y una serie de atributos alfanuméricos que en un principio nos costaba adaptarlo a los diferentes esquemas que definía INSPIRE. Entonces, según nuestro modelo de datos, el esquema de INSPIRE que más se ajustaba a las construcciones sería el Building Extended 2D, que no es más que una ampliación semántica del Core 2D. Engloba atributos, por ejemplo, que nosotros contemplamos como las plantas bajo rasante. Dentro del conjunto de datos de edificios se diferencian 3 objetos principales, que sería el objeto building, que nosotros definimos como un multirecinto definido por la línea envolvente de todas las construcciones con volumetría sobre rasante, el building part y el other construction, que serían las piscinas, en el caso del modelo catastral. Bueno, un breve repaso de los que son los atributos principales catastrales de building. Podemos, por ejemplo, gracias al esquema INSPIRE, introducir, por ejemplo, la fecha de la construcción, meter una URL, como veis, que enlaza directamente con la base de datos alfanumérica de catastro. También nos permite definir los usos dominantes del edificio, el número de inmuebles, meter, por ejemplo, en el atributo document una URL que nos enlaza las fotografías de fachada, que también están en nuestra base de datos. En lo que se refiere a building part, pues, por ejemplo, podemos meter el número de plantas sobre rasante y el número de plantas bajo rasante. Esto nos permite generar, por ejemplo, para un municipio, para una provincia, un modelo en 3 dimensiones de cada edificio. Y en lo que se refiere a piscinas, sería solamente, en el caso del modelo catastral, definir el Open Air Pool. Con todos los atributos que podemos meter al GML INSPIRE de edificio, podemos sacar diferentes mapas temáticos. Por ejemplo, podemos catalogar los edificios según la fecha de construcción,
el uso dominante, que también lo englobamos en nuestra base de datos, el estado de conservación, el número de viviendas de cada edificio, según el building part, la superficie construida, las plantas bajo rasantes, las plantas sobre rasantes, hacer un modelo en 3 dimensiones como he comentado anteriormente, o por ejemplo hacer un temático de piscinas. Bueno, centrándonos un poco en los servicios Inspire de Catastro, existe una página web que está disponible a través de estos 2 enlaces que veis, que está tanto en español como en inglés. Está estructurada como en 3 partes, una primera que hace una pequeña introducción del conjunto de datos de los servicios Inspire que ha implementado Catastro, después una segunda parte que habla un poco de la licencia de acceso y uso, y después el apartado más importante, que sería el conjunto de datos de los que tiene competencia Catastro, que sería parcela catastral, direcciones y edificios. Aquí, por ejemplo, en el conjunto de datos podemos ver un documento que se accede a través de este enlace de aquí, que nos describe, por ejemplo, cada conjunto de datos, nos pone ejemplos de los atributos del esquema, la simbología por defecto. Por ejemplo, los servicios de visualización WMS, que esta mañana lo comentó un compañero, sería como el producto de visualización estrella de Catastro con más de 1 millón de peticiones diarias. Aquí os pongo, por ejemplo, un ejemplo. En la página de Inspire podéis acceder a la descripción del servicio, donde os ponen diferentes ejemplos de consultas que se pueden hacer al servicio WMS. Aquí podéis ver, por ejemplo, una petición de Get Feature Info o la respuesta que nos daría para Building Part en edificios. Y la simbología que utilizamos nosotros, que como he comentado anteriormente, sería ajustada al proyecto ELF. En lo que se refiere a servicios de descarga, en primer lugar tenemos el WFS, que podemos hacer peticiones tanto a los 3 objetos espaciales que os he comentado anteriormente, a Building y a Building Part. Aquí, por ejemplo, he puesto un ejemplo de lo que sería una petición WFS a Building y una petición WFS a Building Part. En lo que se refiere también a servicios de descarga, tenemos los servicios Atom, que se accede a través de una dirección, que la veis por aquí, y podemos acceder a cada provincia, a cada municipio y bajarnos un archivo XML de todos los edificios de ese municipio. Aquí os he puesto un ejemplo, por ejemplo, de diferentes aplicaciones que están generando en programas GIS que hacen peticiones a nuestros servicios de descarga. Por ejemplo, este complemento de QGIS, podemos seleccionar la provincia, el municipio, llama a nuestro servicio Atom y se nos descargaría en QGIS los 3 objetos espaciales que os he comentado anteriormente. Bueno, aquí un breve descripción de lo que sería el proyecto ELF. La Dirección General del Catastro, dentro de sus funciones, tiene también definir las especificaciones del Cadastral Index Maps, que no sería nada más que un servicio de visualización WMS, tanto de parcelas catastrales, edificios, direcciones y unidades administrativas. Se basa en un servicio de cascada que a través de un único punto podemos acceder a todos los catastros de Europa de manera continua. Con esto se consideraría en un visualizador, por ejemplo, los diferentes catastros de Europa que con peticiones Get Feature Info accederíamos a su base de datos, que ya cuando esté completamente implementado conseguiremos lo que sería de modo continuo un catastro europeo. Aquí os pongo un ejemplo de abril de 2017, los que tenemos implementado lo que sería el conjunto de datos de edificios. Y bueno, aquí ya centrándome en el caso práctico que se está llevando actualmente del GML Inspire de edificios que proporciona la Dirección General del Catastro en lo que sería el tráfico inmobiliario. La Ley 13/2015 establece que para las fincas registrales la base de datos gráfica es la cartografía catastral. En el artículo 202 comenta que la porción de suelo ocupada por cualquier edificación, instalación o plantación habrá de estar identificada mediante sus coordenadas de referenciación geográfica. A partir de una instrucción de la Dirección de Notarios y Registradores, comentan que para escribir un edificio con sus coordenadas
es necesario que anteriormente esté inscrita la parcela catastral y que ambas coordenadas sean coherentes. Esto nos supone también un reto a la Dirección General del Catastro y a todos los ciudadanos, y tanto a los notarios y a los registradores, y a partir de la experiencia previa que nos dieron el informe de validación gráfica para parcela catastral, generamos el informe catastral de ubicación de construcciones. Aquí os pongo un pequeño ejemplo de cómo acceder. A través de la sede electrónica del catastro podemos acceder al servicio ICUP mediante el certificado digital. Nos identificamos como técnico competente o no, según establece la Ley 13/2015. Si nos acreditamos como técnico competente, deberíamos de meter unos datos adicionales, como son los datos del técnico, las especificaciones del trabajo profesional. Y a partir de aquí, la aplicación informática lo que hace del informe catastral de ubicación de construcciones es, a partir de un GML que genera un ciudadano con formato Inspire de edificio o descargado a partir de la sede del catastro, comprueba dicha aplicación que dicha construcción entra dentro de una parcela catastral. Entonces, en un primer paso, nosotros insertaríamos nuestra referencia catastral. Aparece una segunda pantalla que nos permite insertar uno o varios archivos GML de edificio y se nos visualiza. Podemos, por ejemplo, también poner en esta pantalla de visualización una capa de fondo como sería la Ortofotos Penoa, por ejemplo. Le damos a siguiente y la aplicación hace un análisis de superposición geométrica para comprobar que esa huella de edificio entraría dentro de la parcela catastral. Y a partir de ahí generaría un informe. Le damos a siguiente y se nos genera un informe PDF con su código de seguro de verificación. Aquí os pongo un ejemplo. Lo más representativo sería esto. El informe sería positivo si nuestra huella de edificio estaría dentro de la parcela catastral. Con este informe positivo podríamos ir a un fedatario público y, según lo que os he comentado antes del artículo de la Ley 13/2015, comprobaría que las coordenadas tanto de la parcela como del edificio son coherentes. En el caso de que no fuera así, de que el edificio no estuviera dentro de la parcela catastral, obtendríamos un informe negativo. ¿Qué supone este informe? Que en lo que se refiere a la coordinación catastro-registro, nos bastaría con el informe de validación gráfica alternativa para el caso de parcela catastral y con el informe catastral de ubicación de construcciones. Cualquier fedatario público con dicho informe, como va ligado un código CSV, pues se podría descargar el informe y también en el PDF vendría encriptado, embebido, el GML de edificio. Aquí os pongo un caso de estadística. El informe salió a través de la sede en junio de este año. Empezaron con 218 informes al mes y el mes pasado, por ejemplo, ya van por 746. O sea que el uso de este informe para los ciudadanos está siendo muy útil en lo que se refiere al tráfico inmobiliario. Y ya para terminar, comentaros que en el caso del conjunto de datos de edificios en catastro, se está actualmente abordando proyectos de trabajo bidireccional con otras administraciones públicas para que tanto nosotros como ellos aprovechemos los proyectos enfocados a construcciones que se están haciendo. Por ejemplo, en el IGN, en el proyecto de BTN 25 o en el caso de la Xunta de Galicia, lo hemos combinado a partir de diferentes procesos con sistemas de información geográfica con nuestra capa de construcciones y nos ayuda, por ejemplo, a detectar incidencias en zonas, por ejemplo, que tenemos omisiones y borrados, o ver la calidad posicional de nuestra propia cartografía. Esto nos permite generar un mapa de calor de incidencias y, como ya sabéis, Catastro se rige por procedimientos catastrales para el tema de la actualización. Si ya tenemos localizado dónde están las incidencias en construcciones, ayudan para establecer una actualización de nuestro conjunto de datos. Creo que me ha ajustado más o menos al tiempo. Muchas gracias a todos. Perdona por la
Si tenéis alguna pregunta referente al GML... De modelo. Sí. Porque yo recuerdo el modelo de las placas Trans, por ejemplo, a vosotros realmente teníais muchísima más información de lo que Israel quería. Sí. La transformación aproximadamente, entre comillas, podría ser fácil. En el tema de edificios... Nos falta muchísima información de la base de datos que no podemos meter en el esquema. Claro. Digo de edificios puro y duro, porque el edificio, el problema que tiene, engloba muchísimas cosas. Yo recuerdo que Claro. puentes, no sé, recuerdo que englobaba muchas construcciones que no entendemos nosotros como edificios. Claro. Es puro de edificios. De vivienda, ¿no? De uso de vivienda. Nosotros lo hemos ajustado a la diapositiva de los diferentes usos que permitía como el esquema Inspire, y nuestra base de datos de edificios que hemos publicado como GML está ajustado a los diferentes usos que nos permitía. Pero como has comentado, hay muchos usos que no podemos sacar el GML de edificios. Claro. Está más enfocado a GML de construcciones de vivienda. Sí, construcciones de vivienda. Ya no... ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No. Gracias. Muchísimas gracias. Pues la siguiente intervención... ¿Dónde la tiene? Aquí. ¿Esa? Sí, sí. ND, ¿no? No, esa no es. No. Aquí. No. Aquí una cosa que es ponerlo en grande. No. Aquí. Ok. Vale. Voy a intentar, Voy a decirlo bien por vez. Nuestra siguiente intervención corre a cargo de Ricardo Almendra. É Sim? mais fácil. Mais fácil. A importância da gestão dos metadados no contexto do planeamento e ordenamento do território. Muito bem. Muito boa tarde a todos. Como já foi dito, o meu nome é Ricardo Almendra. Não costumo estar sentado nestas cadeiras, mas, enfim, portanto, se calhar vou-me sentar que é para poderem ver a apresentação. Portanto, e estou hoje aqui para vos falar um bocadinho daquilo que é a experiência num determinado contexto que se relaciona com esta questão dos metadados. A experiência numa perspectiva de uma empresa que trabalha no ordenamento e no planeamento do território, que trabalha essencialmente com entidades públicas e que, entre outros processos, tem implementado um sistema de gestão da qualidade que, enfim, mais adiante já vamos perceber isso, se relaciona muito com esta questão dos metadados e da utilização dos metadados no contexto do planeamento e do ordenamento do território. Enfim, vou passar esta parte que é mais maçuda, mas diz apenas que a Geotributo tem então o sistema implementado, também tem uma infraestrutura uma infraestrutura de dados espaciais implementada dentro da própria empresa. Esta infraestrutura de dados visa responder especificamente às necessidades da empresa, mas em última análise e na entrega final tem de responder aquilo que são as necessidades dos nossos clientes, que sendo entidades públicas, muitos deles estão legalmente obrigados a cumprir com a diretiva Inspire. Ou seja, quando nós fazemos uma entrega, a questão dos metadados tem de estar presente e tem de cumprir, digamos, com alguns requisitos mínimos. A verdade é que até hoje ainda ninguém nos fez alguma nota ou alguma observação sobre os conteúdos que nós colocamos lá, seja em que formato for, relativamente à questão dos metadados, mas tentamos sempre cumprir com isso e já vamos perceber qual as vantagens que isso nos traz a nível daquilo que é o nosso trabalho. Portanto, vou passar aqui esta questão das definições e gostaria de estabelecer aqui um ponto essencial, que é um ponto que nós, na minha organização, na organização onde eu trabalho, temos muito claro, que é a informação relevante. Nós podemos ter muita informação, mas temos de ver o que é a informação relevante.
E a informação relevante para um determinado projeto é aquela que eu posso usar para determinado fim. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se eu não souber de onde essa informação vem, quais as condições em que eu as posso usar, em que data é que foi elaborada, qual é a escala e entre outros dados, eu não posso sequer avaliar a relevância da informação para um projeto. Ou seja, na verdade, sempre que eu não tenho os meus metadados, ou sempre que a informação me é enviada, seja para um fornecedor, seja para um cliente, eu não tenho metadados, eu tenho muita dificuldade em avaliar a relevância da informação. Portanto, há uma regra obrigatória na geotributo, não há informação sem metadados. Todos são obrigados a preencher os metadados. O não cumprimento do não preenchimento tem uma consequência, o despedimento. Quem não preenche metadados na geotributo, o funcionário que não preenche, o colaborador, é despedido. Esta é a parte da brincadeira, era suposto vocês rirem-se, mas não estou a falar sério. Ninguém é despedido. Dá direito a uma não conformidade. Obviamente que nós, a nível da empresa, não queremos cumprir com todos os requisitos, não queremos cumprir com tudo o que é a Diretiva Inspire, mas definimos alguns requisitos mínimos, que são aqueles que depois no final nos permitem também dar o feedback ao cliente e, de alguma forma, ajudar o cliente também a resolver esta questão da gestão dos metadados. E isto leva-nos àquilo que é o nosso processo interno. Eu disse, então, que a Geotributo trabalhava na área do ordenamento e do planeamento do território, e especificamente, trabalhamos com diferentes tipos de planos e instrumentos. Para ilustrar este esquema que trago aqui, poderia dar o exemplo, que é o que depois vou desenvolver em seguida, da cartografia relativa a áreas percorridas por incêndios florestais, que é uma coisa que está muito na ordem do dia, em que se o nosso cliente, por exemplo, um município, nos envia uma cartografia de áreas percorridas por incêndios florestais e não nos envia a informação relativa aos seus metadados, a primeira coisa que nós fazemos é sinalizar aquilo, enfim, com essa deficiência e solicitar novamente ao nosso cliente ou ao nosso fornecedor, se for o caso, que nos dê nota dos metadados. Okay? Como temos, agora vou passar aqui, e como temos de ser prático nestas questões, somos uma empresa, temos prazos a cumprir, não podemos estar indefinidamente à espera disto, temos um modelo em que colocamos as coisas nos seguintes termos. O nosso cliente ou fornecedor tem sempre 5 dias para nos dar os metadados da informação que nos enviou, sem metadados. Pode ter mais tempo, mas tem de ser ele a indicar o tempo que precisa. Se não nos indicar mais tempo, se não nos der nota que precisa de mais tempo para nos enviar os metadados, nós assumimos os metadados e vamos preenchê-los e vamos assumir que o produtor, o detentor, a data de produção é a organização e a data em que a organização nos enviou os dados. Portanto, isto também no sentido de que, enquanto prestadores de serviços, não podemos estar indefinidamente à espera de certas respostas. E esta é uma daquelas que normalmente demora muito tempo a responder. Portanto, posto isto, voltava aqui ao esquema, o que acontece é que, tendo os metadados e tendo esta resposta, nós temos um procedimento interno que passa pelo preenchimento de uma ficha, onde concentramos toda a informação do projeto e onde vamos depois traduzir esses metadados. E só a partir do momento em que temos essa ficha preenchida é que a informação pode ser usada para os trabalhos realizados, ou a realizar, no caso. Antes de termos os metadados, essa informação, digamos, fica tipo em quarentena, fica numa pasta que designamos de entrada e não pode ser usada pela equipa. Essa é a nossa regra interna. Tinha aqui um link, vou passar esta parte porque provavelmente vai correr mal o link, portanto vou passar a
dar-vos nota também da relação que fazemos isto com o sistema de gestão da qualidade e os metadados. O nosso sistema de gestão da qualidade visa assegurar o cumprimento do conjunto de requisitos dos clientes, ou seja, da encomenda que o cliente nos faz, visa assegurar os requisitos legais. Muito do trabalho que nós fazemos é diretamente avaliado e é alvo de parecer das entidades da tutela, portanto temos de cumprir com os requisitos legais, para além dos requisitos específicos dos cadernos de encargos, e também, naturalmente, com os próprios requisitos internos do sistema de gestão da qualidade. E isto visa, ou pretende atingir vários vários princípios, dos quais eu ia destacar 3, que são o aumento da satisfação dos clientes, a melhoria contínua na qualidade dos produtos e a melhoria e aumento da eficiência dos processos. E agora, também dentro daquilo que é o nosso sistema de gestão da qualidade, eu gostaria de vos dar nota e relacionar isto com as partes interessadas. Nós, na nossa organização, que é uma empresa, visa obviamente um fim comercial, o lucro, como é óbvio, mas identificamos partes interessadas. E estas partes interessadas têm interesses diferentes daquilo que é o interesse genérico da empresa. Temos, desde logo, os clientes, temos outros prestadores de serviços que nos prestam a nossos serviços, temos entidades oficiais reguladoras e temos os nossos colaboradores. Temos uma avaliação da importância dos metadados para cada uma destas, destas partes interessadas, em que, pelo menos para clientes, entidades reguladoras e colaboradores, ou seja, os nossos trabalhadores, identificamos como muito importante a existência destes metadados. E agora passo a explicar o porquê que é muito relevante a existência destes metadados. Só de facto, com a existência destes metadados, é que conseguimos, junto do cliente, garantir o cumprimento dos requisitos contratados, dar segurança na tomada de decisão com base na informação que vamos prestar, poder garantir a rastreabilidade dessa mesma informação e da sua evolução e cumprir com os requisitos legais. Ou seja, da parte do cliente, identificamos estes aspectos pelos quais os metadados se revelam importantes e o seu acompanhamento na empresa é fundamental. Da parte das entidades oficiais de tutela, visto que a maior parte dos trabalhos que nós fazemos merecem sempre, em determinado momento, emissão de parecer destas entidades, temos, então, o cumprimento dos requisitos legais, a segurança também de emissão de pareceres, novamente a rastreabilidade da informação. E gostaria de destacar aqui a parte dos nossos colaboradores, principalmente na questão da segurança do trabalho realizado. O que é que isto quer dizer? Um dos problemas que nós temos quando trabalhamos com informação georreferenciada ou outra, é sabermos com segurança que estamos a trabalhar com a informação certa no momento certo. E já nos aconteceu a todos, certamente, estamos a fazer um projeto e chegamos ao fim, chegamos à conclusão que a fonte que devíamos ter usada não era aquela, ou que a informação não era aquela e era outra. Nunca vos aconteceu a vocês, estão cheios de sorte. Infelizmente a nós acontece-nos muitas vezes, e mesmo com este sistema, ainda nos continua a acontecer. Gostaria-vos de dar um exemplo exemplos muito concretos para poderem relacionar isto com aquilo que se passa a nível do ordenamento do território, visto que também era esse o objetivo desta apresentação. Trago aqui o exemplo de um instrumento que também está na ordem do dia, que é o Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios, nomeadamente a Carta de Risco de Incêndio Florestal. Há uma componente essencial neste tipo de plano, que são as áreas percorridas por incêndios florestais. As áreas percorridas por incêndios florestais vão influenciar diretamente aquilo que são as minhas propostas. Uma coisa muito simples, eu não vou propor a operacionalização e a implementação de faixas de gestão de combustível numa área que ardeu há 6 meses atrás. Não vou propor que seja feita a faixa de gestão de combustível nos próximos 6 meses. Não faz sentido. E a questão do zonamento e da cartografia de risco, porque as áreas percorridas por incêndios florestais e que têm mais recorrência, tendencialmente são as que vão apresentar maior risco.
Haveria muito para dizer sobre isto, não temos tempo. Mas porque é que isto é relevante? É relevante porque a entidade oficial que tem a tutela para fazer a atualização destas áreas percorridas por incêndios florestais, frequentemente atualiza esta informação. Se nós não tivermos os metadados devidamente preenchidos, o que vai acontecer é que esta mesma entidade vai avaliar o nosso trabalho e vai nos dizer uma coisa muito simples. Os senhores não estão a utilizar a informação mais correta, os senhores não estão a fazer a opção adequada, porque eu estou a ver aqui que há esta informação que devia dar este resultado e não é este resultado que os senhores têm. A única forma que nós temos de evidenciar junto dessa entidade que o resultado, pelo menos naquela data, é o correto, é tendo toda a informação relativa aos metadados devidamente preenchida e devidamente evidenciada. Isto era um exemplo, vou passar aqui rapidamente a questão dos planos diretores municipais. E relativamente à questão dos planos diretores municipais, e agora vou-me pôr a pé, não gosto de fazer apresentações sentado, é uma contingência. Gostaria de partilhar convosco o seguinte. Em Portugal existem condicionantes legais, que normalmente são traduzidas numa coisa que é a Carta de Condicionantes. Toda a gente, com menos que trabalha cá em Portugal, já ouviu falar, que normalmente é republicado em sede de plano diretor municipal e que reflete um conjunto de condicionantes que não são condicionantes de ordem municipal, são de ordem nacional, mas são traduzidas naquela carta a data de publicação, correto? Eu tenho aqui um extrato em que tem aqui um zonamento que são as áreas percorridas por incêndios florestais e tem outro zonamento que são as áreas de perigosidade elevada e muito elevada. Todas elas representam condicionantes para o uso do solo. Não interessa quais, mas todas elas representam. O que acontece aqui é uma coisa muito simples, que é, sem o conhecimento dos metadados, se no final de eu atualizar esta carta, enviar para o município ou não enviar os metadados, o município, se houver um particular que evocar que esta carta de base, ou seja, que a cartografia do risco não é a mais atual, não é a mais adequada, ou não tem a informação que, por exemplo, neste momento está no Instituto da Conservação do ICNF, que é o Instituto que tem responsabilidade por atualizar parte desta informação, ou que ajuda a gerar esta cartografia, eu tenho um problema naquilo que é, por hipótese, o meu licenciamento. Ou seja, em quase todos os municípios e em quase todos os departamentos que fazem licenciamento em Portugal, todos os exercícios de licenciamento, na verdade, não são um ato técnico, são um ato de fé. Todos fazem fé que a informação que eles estão a usar, não sei se estão a perceber, é um ato de fé, porque eles acreditam que aquela informação é a mais atual. Não é a mais atual porque normalmente a carta de condicionantes é atualizada uma vez de 10 em 10 anos e todos os anos há umas áreas percorridas por incêndios que caem e há outras que entram. Desde logo, isso não é considerado pelos serviços, esquecem-se sempre disso. Mas é um ato de fé porque eles não têm a informação sobre a informação. Não sabem qual é a versão, não sabem qual é... Perdem este contexto. Portanto, em Portugal, diria eu, e para concluir, poderia dizer outras coisas, tinha outras coisas para dizer, mas não tenho tempo, certamente. Se não nos preocuparmos com esta questão dos metadados, de dar este contexto de informação, estamos todos a fazer atos de fé. Todos acreditamos que é a melhor informação, que é relevante, mas vamos ver, de facto, não sabemos isso. Obrigado. ¿Alguna cuestión? Yo sí te voy a preguntar una cosita. Vosotros tenéis a los clientes que están en los datos. ¿Tenéis algún tipo de ayuda? Porque, aunque puede parecer una cosa bastante sencilla, no es tan sencilla, cuando empiezas a rellenar es complicado. ¿Tenéis algún tipo de asesoramiento para asesorar a los clientes a realizar los metadatos? ¿O algún tipo de herramientas que puedan ellos utilizar? Pois, essa era a parte que nós não apresentámos, sim, mas neste momento nós desenvolvemos uma ferramenta que inclusive
irmã, é família de uma outra que já vimos hoje de manhã, que é o Repositório de Informação do Douro, que foi uma apresentação que se calhar alguns de vocês puderam ver hoje de manhã. Fomos nós que estivemos nesse trabalho e chegámos ao final com a ferramenta feita para a comunidade intermunicipal e ela era tão boa que dissemos, vamos pegar nisto e vamos implementar também para nós. Porquê? Porque neste momento todos os nossos clientes, neste momento não, porque estamos em fase de implementação, mas no início do próximo ano qualquer cliente pode consultar os metadados de toda a informação que nós estamos a trabalhar em tempo real. E isto é uma ajuda muito grande e depois tem uma componente também depois de... Tem uma componente aqui, não tem aqui, enfim, não se consegue ler muito bem, mas tem aqui uma componente de manuais e de... Ok, sim, fazemos esse exercício. Vale. La última presentación. Celia, perdón. Bueno, la última presentación va a correr a cargo de Celia Sevilla y nos va a hablar sobre el estado actual de la producción de información geográfica de referencia de hidrografía. Buenas tardes, mi nombre es Celia Sevilla y, como han comentado, voy a hablar del estado actual de la producción de la información geográfica de referencia de hidrografía. Bueno, en primer lugar, es necesario elaborar información geográfica de referencia, como ya se ha comentado en varias sesiones, pues que nos sirva para localizar y referenciar de manera precisa cualquier otro fenómeno espacial. Por eso tienen que ser datos de alta resolución y además tienen que estar proporcionados por una fuente autorizada con mandato legal de mantener esa información y de difundirla. Además, la información debe satisfacer los requerimientos de los usuarios, aparte de los de INSPIRE. Hasta ahora, por lo menos en el Instituto Geográfico, satisfacíamos muy bien los requerimientos cartográficos, pero nos faltaban aquellos que nos permitieran hacer análisis de recursos hídricos. Pues bien, hemos dado una vuelta, hemos hablado con los usuarios y ahora vamos a generar un nuevo modelo que nos va a servir para cubrir estas necesidades. No solo generando un modelo arconodo que valga para hacer con topología, que valga para hacer análisis, sino también generando una serie de modelos raster que valen para hacer análisis GIS con datos raster. Lo primero de todo era preguntarnos, ¿es viable el proyecto? ¿Podemos elaborar una nueva hidrografía de la manera más automática posible? ¿Tenemos datos para ello? Pues bien, lo que hicimos fue hacer un proyecto piloto de cómo automatizar la captura de la información geográfica a partir de modelos digitales que se crean con datos LIDAR. En España ya tenemos una cobertura completa de datos LIDAR con un punto cada 2 metros cuadrados y un ciclo de actualización definido de 6 años. Por lo tanto, era viable una nueva producción a partir de procedimientos automáticos. Esta producción la hemos hecho en 2 fases. La primera fase, que es lo que llamamos la V0, es a partir de los datos existentes en la base topográfica nacional. Y la siguiente fase, que es la fase 1, es la que hemos obtenido de la manera más automática posible, a la máxima resolución que nos permiten los medios, a partir de los modelos digitales del terreno. Lo primero de todo fue reunirnos con los usuarios encargados de los análisis de los recursos hídricos, con las confederaciones, la Dirección General del Agua y organismos a nivel regional, nacional y local. Entonces, hemos consensuado que tenemos que hacer una metodología de captura y mantenimiento coordinada dentro del grupo de CODIGE y que debe ser conforme a INSPIRE. Tenemos que obtener datos a alta resolución porque son necesarios y tienen que tener una buena calidad geométrica, semántica y topológica, que era sobre todo lo que nos faltaba hasta ahora. Además, la captura de la información debe ser sostenible en el tiempo y lo más objetiva posible. Y los datos deben ser consistentes con el modelo digital del terreno. Además, debemos asignar a la hidrografía una codificación que ya hizo la Dirección General del Agua, que es una codificación jerárquica de los ríos, que es FastEther y que hemos pasado a nuestros datos mediante procesos de conflación. El esquema de aplicación sigue los 2 casos de uso de INSPIRE. Tenemos el caso de uso de aguas físicas, que sería la representación cartográfica de los objetos físicos, que nos va a permitir proporcionar una cartografía de referencia.
Pues eso va a incluir la representación de todos los elementos hidrográficos principales, tanto naturales como artificiales. Esto sería como el modelo cartográfico. Y luego tendríamos el modelo arconodo, el modelo que tiene la topología, que nos va a permitir hacer análisis GIS y modelado para aplicaciones muy diversas. Estos dos modelos, tal y como lo especifica INSPIRE, están relacionados por otra clase mediante el nombre geográfico y el identificador único. ¿Cuál sería nuestro universo de discurso? Es decir, todos aquellos objetos hidrográficos que son de interés, ¿no? Pues vamos a tener los cursos de agua, tanto naturales como artificiales. Los artificiales serían los canales. Vamos a tener las aguas estancadas, tanto naturales como artificiales, es decir, los embalses y las lagunas. Vamos a tener las cuencas hidrográficas. Y vamos a tener todos aquellos objetos artificiales que interactúan con la red, ¿no? Como pueden ser las presas o azudes, las esclusas, los muros de contención. Luego, puntos de interés hidrográfico, que son los manantiales, los rápidos, etcétera. Todo esto se define en INSPIRE, ¿vale? Los humedales y luego otros objetos, pues como puede ser la costa, la línea tierra-agua, etcétera. Vale, pues este es nuestro universo del discurso, lo que queremos capturar y cómo lo vamos a capturar. Esto sería el modelo cartográfico y el modelo de red sería esto modelado con una topología arconodo, ¿vale? Los nodos no van a ser únicamente las intersecciones a la hora de crear la red, sino son también creamos nodos cuando hay un cambio de flujo o una restricción, ¿vale? La versión 0, a la que me refería anteriormente, es la que hemos hecho a partir de los datos existentes, que es la que tenemos hoy disponible a través de servicios. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues durante años hemos estado capturando la base topográfica nacional a escala 25.000, de la cual ya tenemos una cobertura completa, y lo que hemos hecho ha sido transformarla para que fuera conforme a INSPIRE. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues mediante contrataciones externas, se han generado ejes para dar continuidad dentro de las masas de agua y de los ríos de doble margen, se han generado superficies de agua, por ejemplo, antiguamente los embalses era la línea de contorno, ¿vale? Pues hemos tenido que generar esas superficies y hemos asignado el código de la Dirección General del Agua mediante procesos de conflación. Además, se ha dado continuidad por encima del marco de hoja y nos movemos en una exactitud posicional de 2-3 metros y en Z mejor de los 10 metros, puesto que esta base de datos se hizo por restitución. Esta base de datos ya está finalizada, ya está conforme a INSPIRE y podéis acceder al servicio WFS que tenéis aquí y consultarlo. Aquí se ve pues, cómo se realiza esta consulta en el Signa, por ejemplo, y aquí podríamos hacer una consulta al WFS de hidrografía, nos aparecerían todas las clases y luego filtramos por los atributos, ¿no? Aquí, por ejemplo, hemos seleccionado las aguas estancadas y podríamos filtrar una por nombre geográfico. ¿Vale? En este enlace, si lo pincháis cuando tengáis las presentaciones, podéis ver un vídeo de cómo se hace esa consulta. Y próximamente vamos a poner el modelo de red, que ya está ahora mismo produciéndose, pero estará en unos días. Esta sería la vista de la base de datos con esta primera versión cargada, la obtenida a partir de la base topográfica nacional, y aquí tenéis todos los atributos, ¿vale? Nosotros la base de datos la hemos hecho conforme a INSPIRE, o sea, ya tenemos los atributos de INSPIRE, aunque como bien sabéis lo que tiene que ser conforme a INSPIRE es la vista que damos a través de los servicios, ¿vale? Y nada, estos serían pues todos los atributos que tenemos y este sería pues el mismo modelo pero desde la vista de red, ¿no? Pues con todos los ejes por dentro de las aguas superficiales, todos los nodos, etcétera. Y ahora la versión 1 es la que hemos obtenido de la manera lo más automática posible, con la máxima resolución y sostenible en el tiempo. ¿Cómo se hace este automatismo, ¿no? Pues tenemos una nube de puntos LIDAR para toda España con un punto cada 2 metros cuadrados y a partir de la clasificación de tipo suelo de esos puntos LIDAR se hace un modelo digital del terreno con un ancho de malla de 2 metros. Ese modelo digital del terreno se corrige para que sea hidrográfico. Es decir, en los puentes se corrige el modelo pues para que el agua discurra, ¿vale? Porque el modelo digital del terreno nos lo da en la parte de la plataforma del puente. Pues hay que ir quemando el modelo para que sea hidrográfico con una serie de procesos. Una vez que ya tenemos un modelo hidrográfico en el que el agua discurre, ¿qué es lo que hacemos? Es un raster en el que en cada celda miramos la orientación de la celda. De las 8 posibles, orientamos hacia dónde discurre el agua. Y luego se cuenta en cada celda cuántas celdas drenan ahí, ¿no? Por ejemplo, en esta de aquí del 7, pues nos drenarían todas estas de aquí arriba, ¿vale? Se va acumulando y se va poniendo un valor de acumulación de flujo, ¿vale? Es un raster de acumulación. ¿Y qué es lo que se hace? Luego se establece un umbral. Decimos, venga, pues vamos a generar río a partir de 20 celdas, ¿vale? Entonces eso es lo que nos da la hidrografía. Dependiendo del umbral que pongamos, vamos a tener una hidrografía más o menos densa, ¿vale? Entonces, con este raster lo que hacemos es vectorizarlo. Y a esta vectorización es a la que le pasamos los atributos por conflación de la versión que teníamos 0, que hemos acumulado durante años en la base topográfica nacional y es la que tiene los atributos, ¿vale? Por aquí lo que nos sale es un raster, es la geometría nada más.
¿Qué es lo que pasa? Que todo así es muy bonito contado, ¿vale? Parece que vamos a hacer toda la hidrografía automática, pero luego resulta que, pues, que tenemos problemas, ¿no? Pues hay que editar. Aunque parezca automático, luego hay que editar bastante, ¿vale? A lo mejor tenemos un automatismo del 70%, pero luego tenemos que editar en zonas urbanas, en zonas llanas, zonas con vegetación de ribera, todas las zonas de acequias, de red artificial, ¿vale? Eso hay que editarlo. Pero aún así, bueno, una vez editado, pues nos movemos en unas exactitudes posicionales más o menos igual que teníamos en la BTN, o sea que la BTN estaba bastante bien en XY, pero mejoramos sobre todo la Z, ¿vale? La exactitud en Z mejora muchísimo y estamos en torno al medio metro, por lo que podemos decir que somos totalmente coherentes con el modelo digital del terreno. Y claro, no podría ser de otra manera, puesto que sale de ahí, ¿no?, la hidrografía. ¿Qué es lo que hemos tenido que hacer para procesar? Ya hemos procesado toda España, hemos tenido que dividirlo en unidades de aproximadamente 1.600 kilómetros. Todo esto ha sido porque nos quedamos sin memoria en las máquinas, ¿vale? Entonces, son todo cuencas naturales y lo que se hace en estas zonas pues es pasar todos los procesos de corrección del modelo. ¿Vale? El procesamiento de cada zona tarda unos 10 días, lo que es el automatismo. Ha habido momentos que hemos tenido pues 40 servidores a la vez y luego pues luego las empresas lo han editado a una media de 5 días por cada una de estas zonas y luego la conflación y control de calidad pues unos 3 días. Y los productos que se obtienen pues son los siguientes. Tendríamos lo que es la red vectorial, tanto el modelo de aguas físicas cartográfico como el modelo de red, y luego tenemos una serie de raster que pondremos en el centro de descargas, ¿no? Pues tenemos el modelo de acumulación, que es en el que cada celda nos dice cuántas drenan a ella, que la gente que hace análisis GIS, ¿no?, pues dependiendo del valor que ponga, pues va a tener una red más o menos densa. Luego tenemos el modelo hidrográfico y luego el de dirección de flujo. Así conseguimos una red totalmente consistente con el modelo digital del terreno, en la que los ríos bajan y en los embalses tenemos una cota constante, como se puede ver aquí en esta transparencia. Se adapta bastante al terreno. Esta sería la que había antes, la naranja, y la nueva es la azul, ¿vale? Esta es ya después de la edición. ¿Qué es lo que pasa? Claro, que para efectos cartográficos, pues aquí se ve un zigzag pues que no gusta, ¿no? Pero bueno, esto pues, se resuelve con un suavizado, cada uno el que quiera, ¿vale? Entonces, aquí lo que hacemos los datos son a la máxima resolución y luego pues se suaviza en función para hacer otras escalas, ¿vale? O se generaliza. Luego es consistente con la red de transporte, puesto que en los cruces este tramo se pone como cubierto. Y luego, en cuanto a los costes, bueno, pues la versión 0, todo lo que son las contrataciones para generar las superficies y todo esto, se valoran unos 248.000 euros, y luego la versión 1 han sido unos 300.000 euros. ¿Esto qué supone? Pues si hubiéramos tenido que hacer esto por restitución, hubiera sido en torno a 1 millón, 1,5 millones de euros. Supone bastante ahorro, pero vamos, como digo, todavía queda mucho trabajo por hacer. A esto hay que añadir, pues, está sin añadir los costes de captura de la nube de puntos LIDAR y, bueno, todo el coste de personal del IGN para todos estos trabajos. ¿Qué nos queda en el año 2017? Pues bien, con esta primera versión, como os he dicho, ahora lo que tenemos puesto a disposición en los servicios es la versión 0. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para consolidar la versión 1? Pues ahora estamos haciendo una evaluación de calidad. Hemos sacado un contrato, todavía no está adjudicado, para que mediante restitución fotogramétrica se restituyan tramos de río para luego compararlos con los nuestros y ver en qué exactitud posicional real estamos, ¿no? Y para evaluar la calidad, no solo la geométrica, sino también la semántica. Y luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner esos datos a disposición de las confederaciones hidrográficas, de las comunidades autónomas y de la Dirección General de Agua. Tenemos que crear un visualizador para que lo vean y lo validen. Queremos generar una red hidrográfica única. ¿Qué es lo que pasa? Que habrá zonas en las que, como en Galicia, por ejemplo, en las que los datos de las comunidades autónomas puede ser que estén mejor que nosotros. Por ejemplo, en el País Vasco, ellos tienen una densidad de puntos para hacer el modelo digital del terreno mucho mayor que la nuestra. En Galicia, ellos están yendo a campo, entonces sus datos son mejor que los nuestros. ¿Qué vamos a hacer? Pues sustituirlos, no pasa nada. Lo que hay que ir es a una red hidrográfica única, ¿vale? Entonces, vamos a pasar un proceso de validación para llegar a esa red que nos valga a todos. Eso será la máxima resolución y luego, como decía, a partir de ahí pues ya generaremos productos de otras escalas. Estos datos luego los publicaremos en el centro de descarga y a través de servicios y luego pues vendrá todo el proceso de planificación y mantenimiento de la hidrografía, pero ya por control de cambios, etcétera, ¿vale? Que ya sería la siguiente fase. Y luego pues nos queda mucha investigación por hacer todavía, ¿no? Porque hemos visto que la clasificación afecta mucho a la hidrografía que sale. Entonces tenemos que ver cómo mejorar la clasificación, porque en función de esa clasificación, pues la hidrografía va por un lado o va por otro. Tenemos que ver cómo mejorar la extracción automática también.
pues analizar otros parámetros, pues como puede ser la pendiente, el tipo de suelo, etcétera. Y luego ya todo el proceso de actualización con control de cambios. Y bueno, ya para terminar, pues como conclusión, pues nada, que os quede claro que hemos cambiado todo el sistema productivo que teníamos en el Instituto Geográfico, que estamos yendo hacia la producción de información geográfica de referencia a la máxima escala y a la máxima resolución y de la manera lo más automáticamente posible, y que es de abajo arriba, es decir, producimos a la máxima resolución para luego generar las otras, que la red hidrográfica que vamos a tener va a satisfacer a los usuarios y a cumplir con Inspire, y que además será totalmente consistente con el modelo digital del terreno, y luego tendrá toda la semántica que hemos ido capturando a lo largo de los años en la base topográfica nacional. Y bueno, que la red resultante va a servir no solo para representación, que era para lo que servía hasta ahora, sino también pues para hacer análisis GIS. Y eso es todo. Aquí tenéis mi correo por si queréis hacer alguna consulta y si no, ahora. Muchas gracias. Perdón, que no te oigo bien. Como é que articularam a produção destes dados com a agência do CODIS, com a agência por exemplo, em Portugal, que é a mesma que a agência portuguesa do ambiente? Em termos semânticos, conseguem falar a mesma linguagem com o ambiente? En el territorio español está el grupo de CODIGE, que es el grupo que se encarga de implementar Inspire en España. Entonces, dentro de CODIGE están todos los órganos encargados de la gestión del agua. Está la Dirección General del Agua, están las confederaciones hidrográficas. Entonces, entre todos hemos hecho la especificación de datos es común a todos, y entonces ahí establecemos cuál es el responsable de proporcionar cada dato. No solo la geometría, sino también algunos de los atributos que no disponemos nosotros por ser nosotros el organismo cartográfico, no el de gestión de agua. Entonces, dentro de CODIGE, pues se establece quién hace cada cosa, quién es el responsable, y se establece un modelo común para el intercambio de los datos y para gestionar la información hidrográfica. A nivel nacional se establece quién es responsable de cada producto. Entonces, en el caso de la red hidrográfica, seríamos nosotros los responsables, pero en el caso, por ejemplo, de las cuencas, sería la Dirección General del Agua. Entonces, cada uno tiene su base de datos y eso se pone a disposición de los usuarios mediante servicios, que al ser estándar, luego tienen que ser interoperables unos con otros, pero cada uno es responsable de sus datos. Uh-huh. Vocês tiveram preocupação de verificar se esta cartografia depois bate certo com a cartografia de massas de água? Ela tem que ser única e tem que haver um report ao estágio membro. Não pode haver dois tipos de cartografia. Te refieres a la Directiva Marco del Agua, ¿no?, que establece las masas de agua. Existe já uma cartografia para a Espanha, das diferentes massas de água, para as quais são definidos objetivos e medidas, e há uma geografia dessa cartografia. Quando vocês geram uma nova cartografia hidrográfica, ela tem que ser, quanto muito, igual, ou então alguma delas tem que ser corrigida. Nomeadamente, o que me parece que está mais fiável será a última em dados de melhor qualidade. Houvesse depois essa preocupação do reporte final da diretiva quadro? Sí, antiguamente, dentro de, no sé si lo recordáis, en la primera especificación de datos que había de hidrografía estaba metido toda la parte del reporting. Y al final lo sacaron y ahora está en el anexo 3. Pero sí que es verdad que tiene que estar coordinado las masas de agua que se coordinan con la Directiva Marco y las masas de agua que se proporcionan aquí. Entonces, esto nosotros lo hacemos a través de la Dirección General del Agua. O sea, la Dirección General del Agua sabe todo lo que estamos haciendo nosotros y por eso vamos a hacer un visualizador para consolidar esta información con ellos y que sea única y que valga igual para el reporting. También esta información tiene que valer también para el reporting. Cuando has comentado que las comunidades autónomas estáis esperando que validemos la información, ¿hasta qué nivel, hasta dónde queréis que lleguemos a validar? O sea, ¿qué queréis realmente que validemos? Queremos llegar a una red hidrográfica única.
para todos. Entonces, lo que tenemos que montar ahora es algún visualizador en el que se vean nuestros datos y que vosotros lo comparéis con los vuestros y seamos capaces de llegar a un acuerdo de qué es mejor, si lo vuestro o lo nuestro. Y en función de eso, sustituir uno por el otro con el mismo modelo de datos y tener una red única que valga para todos los agentes, no solo para hacer cartografía a nivel regional o a nivel nacional, sino también pues, para la Dirección General del Agua, para las confederaciones hidrográficas. Las confederaciones hidrográficas, hay algunas que tienen sus datos pues mucho mejor que los nuestros, ¿no? Entonces, cuando ellos los vean, pues nos dirán, mira, no, hay que sustituir aquí los nuestros por los vuestros. Otras no, otras, sin embargo, no han trabajado tanto y son mejores los nuestros. Entonces, lo que tenemos que llegar es a una base de datos única para todos. Y a partir de ahí, coordinarnos, pues saber cómo lo vamos a seguir actualizando, pero para que actualicemos solo una vez y nos valga para todos. Pero vamos, nos gustaría llegar hasta el punto de vista de que tú lo veas y me digas, este río sí me vale, esto no es río, porque de hecho con esta nueva metodología sale mucha hidrografía nueva, porque claro, dependiendo del parámetro de acumulación que tengas, sale hidrografía nueva que nosotros no sabemos si eso es un río o se lo ha inventado el proceso, por así decirlo. Entonces hay que verificar, ¿eso es un río o no es un río? Y quitarlo y llegar a una red única para todos. Qual é a política de acesso a essa informação? Ela é gratuita para as outras agências, os outros organismos do Estado e para o cidadão em comum? É gratuita ou é de pagar? La información, nosotros en el Instituto Geográfico está todo a disposición de los usuarios de manera gratuita. Tanto todos los tipos de servicios como en el centro de descargas es todo gratuito y libre. Incluso antes había que aceptar una licencia, que ahora ya vale incluso para usos comerciales y libre y gratuito todo. Gracias. No sé del tiempo. Bueno, pues muchas gracias a todos. Creo que va a haber un café y luego vienen otros